El sonido penetrante del teléfono desgarró el silencio de la madrugada como un cuchillo cortando seda. Canelo se despertó sobresaltado en su lujosa mansión de Guadalajara, el corazón latiéndole violentamente mientras trataba de orientarse. En la oscuridad. Eran las 3:17 de la mañana, según el reloj digital que brillaba en su mesa de noche. Nadie llamaba a esa hora con buenas noticias. Su mano tembló ligeramente mientras alcanzaba el teléfono, una premonición helada recorriendo su espina dorsal. Bueno, respondió con voz ronca por el sueño, pero inmediatamente se alertó cuando escuchó sollozos desesperados del otro lado de la línea. La respiración entrecortada y los gemidos de angustia le hicieron sentir como si un puño invisible le hubiera golpeado el estómago. Era una voz que no había escuchado en años, pero que reconoció instantáneamente a pesar del dolor que la distorsionaba. «Rodolfo, ¿eres tú, hermano?», preguntó Canelo, incorporándose completamente en la cama. La voz del otro lado confirmó sus peores temores. Era Rodolfo Hernández, su mejor amigo de la infancia, el hermano que nunca tuvo por sangre, pero sí por elección. Habían crecido juntos en las calles difíciles de Guadalajara. Habían compartido sueños imposibles cuando eran niños pobres sin futuro aparente, y habían prometido que siempre estarían el uno para el otro sin importar qué tan diferentes fueran sus destinos. «Saúl, por favor, necesito tu ayuda», logró articular Rodolfo entre sollozos que partían el alma. Está muriendo, hermano, a mi hija. Mi pequeña Sofía tiene leucemia y los doctores dicen que solo le quedan días si no conseguimos el dinero para el tratamiento. He vendido todo, he pedido prestado, hasta que nadie más me quiere ayudar. Tú eres mi última esperanza, carnalito». Las palabras golpearon a Canelo como un huracán de dolor y recuerdos. Inmediatamente su mente voló 20 años atrás, cuando él y Rodolfo eran adolescentes inseparables que se cubrían las espaldas mutuamente en un barrio, donde cada día era una lucha por sobrevivir. Recordó vívidamente cuando Rodolfo había usado sus últimos pesos para comprarle guantes de boxeo usados en un mercado de pulgas, creyendo en el sueño imposible de que su amigo flaco y pelirrojo algún día sería campeón mundial. Recordó también el día que se despidieron cuando Canelo se mudó a la Ciudad de México para perseguir su carrera boxística. Rodolfo había trabajado en una fábrica para ahorrar dinero y darle a Canelo para el viaje, diciéndole: «Vas a ser grande, hermano, y cuando seas famoso, no te olvides de los que creímos en ti cuando nadie más lo hacía». Habían llorado como niños ese día, prometiendo que la distancia y el éxito nunca cambiarían su amistad fraternal. A los años habían pasado como un torbellino para Canelo. El éxito, la fama y las demandas constantes de su carrera habían creado una burbuja alrededor de su vida que gradualmente lo había separado de sus raíces humildes. Las llamadas con Rodolfo se habían vuelto menos frecuentes, los encuentros más raros, y aunque siempre había cariño entre ellos, la vida los había llevado por caminos completamente diferentes. Canelo se había casado, había tenido hijos, había acumulado riquezas inimaginables, mientras que Rodolfo había permanecido en el barrio, trabajando honestamente pero luchando siempre contra la pobreza. «¿Cuánto necesitas, hermano? ¿Cuánto cuesta el tratamiento?», preguntó Canelo, ya levantándose de la cama y buscando ropa para vestirse. Su esposa se despertó por el ruido y lo miró con preocupación, pero él le hizo señas de que todo estaría bien, aunque su propio corazón se estaba despedazando con cada palabra que escuchaba. «Son $2 millones, Saúl», susurró Rodolfo. «Es un tratamiento experimental en Estados Unidos, en el Hospital St. Jude, en Memphis. Es la única esperanza que tiene mi pequeña. Los doctores de aquí ya no pueden hacer nada más. Tiene 8 años, hermano, la misma edad que teníamos cuando nos conocimos en esa escuela primaria. No puedo dejarla morir, no puedo». Sin dudarlo un segundo, Canelo le aseguró a su amigo que conseguiría el dinero inmediatamente. Llamó a su contador y a su abogado, sin importarle la hora, y en menos de 30 minutos tenía las transferencias electrónicas preparadas para enviar los fondos directamente al hospital. Pero algo en la voz de Rodolfo le decía que el dinero por sí solo no sería suficiente. Necesitaba estar ahí. Necesitaba ver a su hermano y a la niña que nunca había conocido pero que ya amaba solo por ser hija de Rodolfo. «Voy para ahora mismo», le dijo a Rodolfo. «Prepara todo lo que necesiten para viajar. Mi jet privado estará listo en 1 hora y volaremos directamente a Memphis. Todo va a estar bien, hermano. Te lo prometo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras reconfortantes, un miedo terrible se asentaba en su pecho, como si intuitivamente supiera que esta noche cambiaría su vida para siempre en el vuelo a la casa de Rodolfo. En su lujoso Mercedes se sintió eterno a pesar de que solo tomó 20 minutos. Cada semáforo en rojo, cada segundo de demora, se sentía como una eternidad mientras su mente se llenaba de imágenes de la pequeña Sofía luchando por su vida. Cuando finalmente llegó al humilde vecindario donde había crecido, la nostalgia lo golpeó como una bofetada. Las calles seguían siendo las mismas tan estrechas,
llenas de baches, con casas pequeñas apiñadas unas contra otras. Encontró la casa de Rodolfo. Inmediatamente supo que algo estaba terriblemente mal. Había una ambulancia estacionada afuera, con las luces parpadeando silenciosamente, y varios vecinos estaban agrupados en la calle susurrando entre ellos, con expresiones sombrías. El corazón de Canelo se detuvo por completo cuando vio a Rodolfo salir de la casa cargando a una niña pequeña, envuelta en mantas. Su rostro tan pálido que parecía translúcido bajo las luces de la ambulancia. «Rodolfo», gritó Canelo, corriendo hacia su amigo. Cuando llegó junto a él pudo ver por primera vez a la pequeña Sofía, y la imagen se grabó en su alma para siempre. Era una niña hermosa de 8 años, con los mismos ojos bondadosos de su padre, pero su cuerpecito estaba devastado por meses de quimioterapia. Estaba consciente pero apenas, mirando a Canelo con curiosidad a pesar de su estado crítico. «Papá, ¿es el campeón del que siempre me hablas?», susurró Sofía con una voz tan débil que Canelo tuvo que inclinarse para escucharla. Rodolfo asintió con lágrimas streaming down his face, y Canelo sintió como si su corazón se hiciera pedazos al darse cuenta de que esta niña moribunda había estado escuchando historias sobre él toda su vida. A los paramédicos explicaron urgentemente que Sofía había sufrido una crisis durante la noche y que su estado se había deteriorado dramáticamente. Necesitaban llegar al hospital inmediatamente para estabilizarla, antes de cualquier viaje internacional. Canelo insistió en acompañarlos en la ambulancia, sosteniendo la pequeña mano de Sofía mientras Rodolfo lloraba desconsoladamente. Durante el viaje al hospital, Sofía le susurró a Canelo: «Mi papá dice que tú peleas contra monstruos y siempre ganas. Puedes pelear contra el monstruo que está dentro de mí». Canelo se partió por completo al escuchar esas palabras, prometiéndole que haría todo lo posible por ayudarla a ganar esa pelea. Pero en su corazón, una oscuridad terrible estaba creciendo, la sensación de que tal vez había llegado demasiado tarde. En el hospital, los doctores trabajaron desesperadamente para estabilizar a Sofía mientras Canelo coordinaba con el hospital de Memphis y organizaba el transporte médico de emergencia. Todo parecía estar cayendo en su lugar. El dinero había sido transferido, el avión médico estaba en camino. Los especialistas en Memphis estaban preparándose para recibir a la paciente, pero los doctores mexicanos trajeron noticias devastadoras. «Álvarez», le dijo el oncólogo principal con expresión grave, «la condición de la niña se ha deteriorado más rápido de lo que anticipamos. Su sistema está fallando. Incluso si logramos estabilizarla para el viaje, las posibilidades de que sobreviva al vuelo son muy bajas. Y honestamente, después de revisar sus estudios más recientes, no estoy seguro de que el tratamiento experimental en Memphis sea viable en este punto». El mundo de Canelo se desplomó completamente con esas palabras. Había llegado tan cerca de salvar a la hija de su mejor amigo, había movilizado todos sus recursos, había hecho todo lo humanamente posible, pero la realidad médica era implacable. Se sintió más impotente que nunca en su vida. Todos sus títulos mundiales, toda su riqueza, toda su fama no significaban nada frente a la fragilidad de la vida de una niña inocente. Rodolfo, que había escuchado la conversación con los doctores, colapsó por completo. «No puede ser», gritaba mientras golpeaba las paredes del hospital. «No después de todo esto. No puede llevársela ahora que finalmente teníamos esperanza». Canelo abrazó a su amigo mientras ambos lloraban, sintiéndose completamente derrotado por un oponente, contra el cual nunca había aprendido a pelear. En las siguientes horas fueron las más largas y dolorosas de la vida de Canelo. Sofía entró y salió de conciencia, pero en sus momentos lúcidos, seguía siendo una niña increíblemente valiente y dulce. Le contó a Canelo sobre sus sueños de conocer Disneyland y aprender a nadar, de ver a su papá feliz otra vez. Cada palabra de la niña era como una daga en el corazón de Canelo, quien se prometió que si ella sobrevivía, cumpliría cada uno de esos sueños. Mientras esperaban noticias sobre si Sofía estaba lo suficientemente estable para el viaje, Canelo llamó a los mejores especialistas del mundo, ofreció cantidades obscenas de dinero por consultas de emergencia e incluso contactó al Papa Francisco para pedir oraciones especiales. Movilizó todo su poder e influencia, pero nada parecía suficiente contra la cruel realidad de la enfermedad terminal de una niña de luz. A las 6:30 de la mañana, después de 3 horas y media de lucha desesperada, los doctores salieron con noticias que Canelo había estado temiendo, pero esperando evitar. Sofía había sufrido un paro cardíaco debido a las complicaciones de su enfermedad, y a pesar de todos los esfuerzos de reanimación, no habían logrado revivirla. La pequeña guerrera había perdido su batalla final, y con ella se había llevado una parte del alma de todos los que la habían conocido esa noche terrible. Canelo sintió como si todo su mundo se hubiera invertido. Nunca había experimentado una pérdida tan devastadora, una sensación tan profunda de fracaso y impotencia. Había llegado tan cerca de poder salvarla, había tenido todos los recursos necesarios, pero el tiempo había sido su enemigo más cruel.
Se culpó por haber perdido el contacto con Rodolfo, por no haber sabido antes sobre la enfermedad de Sofía, por no haber estado ahí cuando más lo necesitaban. Rodolfo no culpó a Canelo. En cambio, lo abrazó y le agradeció por haber intentado todo lo posible. Hermano, le dijo entre lágrimas, Sofía murió sabiendo que el campeón del mundo vino personalmente a pelear por ella. Murió sintiéndose como la niña más especial del mundo. Eso me da una pequeña paz. Pero para Canelo, ninguna cantidad de gratitud podía aliviar el peso aplastante de la pérdida, y la culpa que sentía en los días que siguieron fueron los más oscuros en la vida de Canelo. Organizó y pagó por un funeral que fue hermoso y digno de una princesa, pero cada momento del servicio fue una tortura. Ver el pequeño ataúd blanco, escuchar los sollozos de Rodolfo, y saber que una niña inocente había muerto mientras él había estado viviendo en lujo, lo cambió fundamentalmente como persona. Esa llamada desesperada a las 3 a.m. había durado menos de 5 minutos, pero había alterado para siempre el curso de la vida de Canelo. Ya no podía mirar su riqueza sin pensar en Sofía. Ya no podía dormir sin escuchar su pequeña voz preguntándole si podía pelear contra el monstruo dentro de ella. Había ganado todos los cinturones posibles en el boxeo, pero había perdido la pelea más importante de su vida, y esa derrota lo marcaría para siempre en los meses siguientes. Canelo estableció una fundación en memoria de Sofía, dedicada a proporcionar tratamiento médico gratuito para niños con cáncer de familias de bajos recursos. Cada niño que la fundación salvaba era una pequeña redención, una manera de honrar la memoria de la pequeña guerrera que había cambiado su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida años después. Canelo seguía llevando una pequeña foto de Sofía en su guante izquierdo durante cada pelea, peleando no solo por sus propias victorias, sino por todos los niños que luchaban batallas mucho más importantes que cualquier campeonato mundial. La llamada desesperada que había recibido esa madrugada había destrozado su corazón, pero también había transformado su alma, enseñándole que la verdadera grandeza no se mide en títulos ganados, sino en vidas tocadas y corazones sanados. En la Fundación Pequeña Guerrera, Sofía creció rápidamente en los años siguientes, pero para Canelo cada niño salvado era tanto una bendición como una renovación de su dolor. No podía entrar a la sala de oncología pediátrica sin ver el rostro de Sofía en cada paciente pequeño. Su esposa notó que después de cada visita a la fundación, Canelo regresaba a casa como un hombre destruido, necesitando días para recuperarse emocionalmente. Los cambios en su personalidad se hicieron evidentes para todos los que lo conocían íntimamente. En el ring, Canelo se había vuelto más agresivo, más desesperado, como si estuviera peleando contra demonios invisibles. Sus entrenadores notaron que golpeaba los sacos de boxeo con una furia que rayaba en la autodestrucción. Y es como si estuviera tratando de castigarse a sí mismo, comentó su entrenador principal después de una sesión particularmente intensa, donde Canelo había golpeado hasta que sus nudillos sangraron. 3 años después de la muerte de Sofía, Canelo recibió otra llamada que lo transportó inmediatamente a esa terrible madrugada. Era Rodolfo, pero esta vez su voz sonaba diferente, tan vacía, mecánica, como la de alguien que había perdido todo propósito en la vida. Hermano, dijo sin emoción, necesito verte. Hay algo que nunca te dije sobre esa noche, algo que he estado cargando y que me está matando por dentro. Canelo se reunió con Rodolfo en el cementerio donde descansaba Sofía. Su amigo había envejecido dramáticamente. Parecía haber perdido 20 kilos, y su cabello se había vuelto completamente gris. Mientras se sentaban junto a la pequeña tumba adornada con juguetes y flores frescas que Canelo traía semanalmente, Rodolfo comenzó a revelar una verdad que destrozaría aún más el corazón ya fragmentado de Canelo. Sofía no tenía leucemia, confesó Rodolfo, sus palabras cayendo como bombas en el silencio del cementerio. Tenía un tumor cerebral inoperable. Los doctores me dijeron el diagnóstico real 3 meses antes de esa noche que te llamé. Le daban máximo 2 semanas de vida. Pero yo no podía aceptarlo. Me aferré a cualquier tratamiento experimental que encontré en internet, gastando dinero que no tenía en charlatanes y falsas esperanzas. Canelo sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Logró articular, su voz quebrada por la confusión y el dolor renovado, porque sabía que si te decía la verdad, que no había cura, que no había esperanza, no habrías venido solo, Rodolfo. Y lo único que Sofía quería antes de morir era conocerte. Durante meses me había estado pidiendo que te llamara, pero yo tenía demasiado orgullo. Esa noche, cuando se puso tan mal, finalmente entendí que el dinero no importaba. Solo quería que mi hija muriera feliz, sabiendo que su héroe había venido a verla. La revelación golpeó a Canelo como un martillo. Durante 3 años,
Había estado cargando con la culpa de no haber podido salvar a Sofía, de haber llegado tarde, de no haber tenido suficiente dinero o recursos. Ahora descubría que nunca había habido esperanza de salvarla, que desde el principio había sido una misión imposible diseñada únicamente para cumplir el último deseo de una niña moribunda. Pero me hiciste transferir $2 millones, dijo Canelo, tratando de entender la magnitud del engaño. ¿Qué pasó con ese dinero? Rodolfo se desplomó completamente. Lo doné todo a la fundación que tú creaste en memoria de Sofía. Nunca toqué un peso de ese dinero. Era dinero manchado con mentiras, dinero que había conseguido bajo pretensiones falsas. Lo único que quería era que mi hija te conociera. Y después ya no me importaba nada más. La conversación que siguió fue la más dolorosa que Canelo había tenido en su vida. Rodolfo le contó cómo Sofía había estado hablando de él durante meses, cómo había hecho que le comprara todas las peleas de Canelo en DVD para verlas cuando se sentía demasiado débil para levantarse. Le describió cómo la niña había practicado lo que le diría cuando finalmente lo conociera, y cómo había muerto susurrando gracias por venir a pelear por mí. Hermano, continuó Rodolfo. She died happy. En sus últimos momentos no estaba pensando en el dolor o en el miedo, estaba pensando en que el campeón mundial había venido especialmente para ella. Logré darle eso, y por eso no me arrepiento de haberte mentido. Canelo se enfrentó a una tormenta emocional que no sabía cómo procesar. Por un lado, se sentía traicionado por su mejor amigo, engañado durante años. Por otro lado, entendía que la mentira había sido un acto de amor desesperado, de un padre que quería hacer feliz a su hija. Moribunda en sus últimos momentos, la frontera entre el engaño y la compasión se había vuelto borrosa durante las semanas siguientes. Canelo luchó con una depresión profunda que afectó todos los aspectos de su vida. Canceló peleas, evitó apariciones públicas y se alejó de su familia y amigos. El peso de la mentira de Rodolfo, combinado con años de culpa no resuelta, lo había llevado a un punto de quiebre emocional. Su esposa, preocupada por su estado mental, lo convenció de buscar ayuda profesional. Durante meses de terapia intensiva, Canelo comenzó a desentrañar el complejo nudo de emociones que había estado cargando. Su terapeuta le ayudó a entender que la muerte de Sofía no había sido su falla, que algunas batallas no pueden ganarse, sin importar cuántos recursos se tengan, y que la mentira de Rodolfo, aunque dolorosa, había venido de un lugar de amor absoluto. En el punto de inflexión llegó cuando Canelo decidió visitar otros niños en la fundación sin las cámaras, sin publicidad, solo para estar con ellos. Durante una de estas visitas conoció a un niño de 7 años llamado Miguel que estaba en fase terminal de una enfermedad similar a la de Sofía. Miguel le dijo algo que cambió completamente su perspectiva. Señor Canelo, le dijo el niño, con una madurez que no correspondía a su edad, mi mamá me dijo que usted está triste porque no pudo salvar a una niña. Pero ella me dijo que usted ha salvado a muchos niños como yo con su fundación. ¿No cuenta eso también? Esas palabras inocentes penetraron las defensas emocionales de Canelo como nada más había logrado hacer. Comenzó a realizar que había estado tan enfocado en la niña que no pudo salvar, que había perdido de vista a los cientos que sí había salvado a través de la fundación. La muerte de Sofía, aunque devastadora, había sido el catalizador para salvar muchas otras vidas. Canelo comenzó lentamente a reconciliarse con Rodolfo. Su amistad nunca volvería a ser la misma, pero encontraron una nueva base construida sobre la comprensión mutua del dolor y la pérdida. Trabajaron juntos en la fundación, convirtiendo su tragedia compartida en una fuerza para el bien. 5 años después de la muerte de Sofía, la fundación había salvado más de 300 vidas infantiles. Canelo había aprendido a cargar su dolor de manera diferente, no como una carga destructiva, sino como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de cada momento. Cada niño salvado era una victoria pequeña contra la muerte que había reclamado a Sofía Han en su siguiente pelea importante. Canelo dedicó su victoria no solo a Sofía, sino a todos los niños que estaban luchando batallas que no podían ganar solos. Su discurso pospelea fue diferente a cualquier otro que había dado antes, hablando abiertamente sobre pérdida, redención y la responsabilidad que todos tenemos de cuidarnos unos a otros. Algunas peleas las ganamos en el ring, dijo Canelo a la audiencia mundial, pero las peleas más importantes las peleamos en hospitales, en casas, en momentos de desesperación, cuando alguien necesita saber que no está solo. Dedico esta victoria a todos los guerreros pequeños que están peleando batallas más importantes que cualquier campeonato mundial. El discurso se volvió viral no por su técnica boxística, sino por su humanidad cruda. Millones de personas alrededor del mundo se conectaron con su dolor y su crecimiento, y las donaciones a la fundación se multiplicaron exponencialmente. En Rodolfo, que había estado viendo la pelea desde su casa, le envió un mensaje de texto simple: Sofía estaría orgullosa del hombre en que te has convertido. Para Canelo, ese mensaje valía más que cualquier cinturón de campeonato que hubiera ganado en la llamada desesperada de las 3
Eam había comenzado como la noche más devastadora de su vida, pero se había transformado en el catalizador para la obra más importante que había hecho jamás. Aunque el dolor de perder a Sofía nunca desaparecería completamente, Canelo había aprendido a convertir esa pérdida en una fuerza para salvar a otros niños, honrando así la memoria de la pequeña guerrera que había cambiado su corazón. Para siempre. En años después, cuando Canelo se retiró del boxeo, no fueron sus títulos mundiales lo que más recordó, sino las cartas de agradecimiento de familias cuyos hijos habían sido salvados por la fundación que nació de una llamada desesperada en una madrugada terrible, una llamada que lo había destrozado pero que finalmente lo había reconstruido como un ser humano más completo y compasivo. 10 años después de aquella llamada devastadora, Canelo se encontraba en el hospital donde Sofía había luchado sus últimas batallas, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. La fundación había crecido hasta convertirse en la organización de caridad infantil más grande de México, y ese día estaban inaugurando el nuevo ala pediátrica, que llevaría el nombre de Sofía. Mientras cortaba la cinta ceremonial, Canelo no pudo evitar pensar en cómo una niña que había vivido solo 8 años había logrado tocar tantas vidas a través de su muerte. La ironía más cruel llegó esa misma semana cuando los médicos de la fundación le informaron sobre un avance médico revolucionario. Un nuevo tratamiento para el tipo específico de tumor cerebral que había matado a Sofía había sido aprobado y estaba mostrando tasas de curación del 90% en niños. El tratamiento había estado en desarrollo durante años, pero había sido finalizado solo 6 meses después de la muerte de Sofía. Si ella hubiera nacido apenas 5 años después, probablemente habría sobrevivido. Canelo se encerró en su oficina durante horas después de recibir esa noticia, luchando con una mezcla devastadora de esperanza para otros niños y una renovación del dolor por Sofía. Rodolfo, que ahora trabajaba como coordinador de la fundación, lo encontró llorando silenciosamente frente a un retrato de la pequeña. «Hermano», le dijo Rodolfo suavemente, «She was the bridge». Sofía fue el puente que conectó tu corazón con esta causa. Sin su sacrificio, sin esa noche terrible, todos esos niños que se van a curar con este nuevo tratamiento nunca habrían tenido la oportunidad. Su muerte no fue en vano, fue el comienzo de algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Pero el destino tenía una prueba más preparada para Canelo. 3 meses después, durante una visita rutinaria a la fundación, conoció a una niña de 7 años llamada Elena, que tenía exactamente el mismo tipo de tumor que había matado a Sofía. Era la primera paciente en recibir el nuevo tratamiento experimental, y la similitud física con Sofía era inquietante en los mismos ojos brillantes, la misma sonrisa valiente a pesar del miedo. Durante los 6 meses de tratamiento de Elena, Canelo vivió en una montaña rusa emocional constante. Cada visita al hospital lo transportaba de vuelta a esos días terribles con Sofía, pero esta vez había esperanza real. Cada sesión de quimioterapia que Elena toleraba bien, cada escáner que mostraba reducción del tumor, era una pequeña victoria que Canelo había soñado tener con Sofía, pero nunca pudo experimentar en la familia de Elena. No tenía recursos económicos, exactamente como había sido el caso de Rodolfo. El padre de Elena trabajaba como mecánico y la madre como empleada doméstica. Canelo no solo pagó por todo el tratamiento médico, sino que se aseguró de que la familia no perdiera ingresos durante el proceso. Les proporcionó un departamento cerca del hospital, comida, transporte y apoyo emocional constante durante esos meses. Elena se convirtió en una especie de hija adoptiva emocional para Canelo. Él la visitaba 2 o 3 veces por semana, le leía cuentos durante las sesiones de quimioterapia y la consolaba cuando el tratamiento la hacía sentir mal. Elena, con la sabiduría inocente de los niños, parecía entender el dolor que Canelo cargaba. Señor Canelo, le dijo una tarde mientras él le leía un cuento de princesas guerreras. Mi mamá me contó sobre la niña que se fue al cielo antes de que llegara la medicina que me está curando a mí. ¿Crees que ella puede verme desde arriba y está feliz de que yo me vaya a curar? Canelo tuvo que excusarse y salir al pasillo para llorar. La conexión espiritual que Elena había hecho entre su curación y el sacrificio de Sofía era exactamente lo que él había estado sintiendo, pero no había podido articular. Era como si Sofía, desde donde estuviera, hubiera enviado a Elena para mostrarle que su muerte había tenido propósito. En el día que los médicos declararon a Elena completamente curada fue uno de los más emotivos en la vida de Canelo. Por primera vez en 10 años, experimentó la alegría pura de una batalla contra el cáncer infantil que había sido ganada completamente. La familia de Elena lloró de alegría, los médicos celebraron el éxito del tratamiento, y Canelo sintió una paz que no había experimentado desde antes de esa llamada terrible a las 3 a.m. esa noche. Canelo visitó la tumba de Sofía y le contó. Sabra, la pequeña guerrera, le susurró a la lápida. Otra niña va a crecer, va a ir a la escuela, va a enamorarse, va a tener hijos.
va a vivir una vida completa, y todo porque tú nos enseñaste la importancia de esta pelea. Gracias, mi amor, gracias por mostrarnos el camino. La historia de Elena se convirtió en un símbolo de esperanza para la fundación. Su curación completa fue documentada en detalle y utilizada para demostrar la efectividad de los nuevos tratamientos. Pero más importante aún, su historia ayudó a Canelo a finalmente encontrar paz con la muerte de Sofía en una entrevista. Años después, Canelo reflexionó sobre cómo esa llamada desesperada de las 3 a.m. había cambiado no solo su vida, sino el curso de la medicina pediátrica en México. A veces las tragedias más grandes crean las bendiciones más grandes, dijo. Sofía murió, y eso me destrozó. Pero su muerte creó una fundación que ha salvado más de 1000 vidas hasta ahora. Su legado no es la tristeza de su muerte, sino la alegría de todas las vidas que han continuado gracias a ella. Rodolfo, que había encontrado un nuevo propósito trabajando en la fundación, se había convertido en uno de los mejores coordinadores de cuidados familiares del país. Su experiencia personal como padre que había perdido un hijo le daba una comprensión única de lo que otras familias estaban atravesando. Había ayudado a cientos de familias a navegar el proceso de tratamiento, y muchas veces su presencia era lo que les daba esperanza para continuar luchando. La relación entre Canelo y Rodolfo había evolucionado hacia algo más profundo que la amistad original. Habían sido forjados juntos en el fuego del dolor más profundo posible, y esa experiencia compartida los había unido de una manera que trasciende las relaciones normales. Trabajaban juntos no solo para honrar la memoria de Sofía, sino para asegurar que ningún otro padre tuviera que hacer esa llamada desesperada de las 3 a.m. sin tener recursos disponibles para ayudar en el 15º aniversario de la muerte de Sofía. La fundación había crecido hasta operar en 12 países de Latinoamérica. Miles de niños habían recibido tratamiento gratuito. Cientos de familias habían sido apoyadas durante los momentos más difíciles de sus vidas, y docenas de avances médicos habían sido financiados por la organización Ampero para Canelo. El momento más significativo llegó cuando Elena, ahora una joven de 22 años completamente curada y estudiando medicina pediátrica, le anunció que quería especializarse en oncología pediátrica para trabajar en la fundación. Quiero salvar niños como yo fui salvada, le dijo. Quiero ser parte del legado de Sofía. Esa noche, Canelo reflexionó sobre el círculo extraordinario que se había completado. Una llamada desesperada había comenzado con la pérdida de una niña, pero había resultado en la salvación de miles de otras. Elena, una niña que había sido salvada por la fundación nacida del dolor de Sofía, ahora se convertiría en doctora para salvar a la próxima generación de niños enfermos. Sofía, susurró Canelo mirando hacia el cielo estrellado desde la terraza de su casa, mira lo que tu corta vida creó. Mira cuántas vidas están floreciendo, porque tú nos enseñaste lo que realmente importa. Tu llamada de auxilio a través de tu papá, esa madrugada no fue el final de tu historia, fue el comienzo de una historia mucho más grande, la llamada desesperada de las 3 a.m. que había destrozado a Canelo. 15 años atrás se había convertido en el momento más importante de su vida, no por el dolor que causó, sino por la transformación que inspiró. Había aprendido que a veces nuestros mayores fracasos se convierten en nuestros legados más importantes, y que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se multiplica a través de las vidas que tocamos en memoria de aquellos que hemos perdido 20 años después de aquella llamada que cambió su vida. Canelo se encontraba en una situación que nunca habría imaginado. Elena, la niña cuya curación había sido un rayo de esperanza en su océano de dolor, ahora era la directora médica de la fundación, y había desarrollado un protocolo revolucionario que había aumentado las tasas de supervivencia del cáncer infantil en un 40% en toda Latinoamérica. Pero ese día, Elena tenía noticias que sacudirían nuevamente el mundo de Canelo. Don Saúl, le dijo Elena en su oficina, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz, hemos recibido una solicitud. Hay una familia en Estados Unidos, una niña de 8 años, con el mismo tumor que tuve yo y que tuvo Sofía. Pero esta familia la niña se llama Sofía, y cuando su padre supo de nuestra fundación, específicamente pidió que usted fuera quien supervisara personalmente su caso. Canelo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no solo por la coincidencia del nombre, sino por la edad exacta que Sofía tenía cuando murió. ¿Por qué específicamente yo? Pregan, aunque tenía la sensación de que la respuesta lo iba a impactar profundamente. Elena respiró profundo antes de continuar. Porque el padre de la niña es James Mackenzie, el promotor de boxeo que organizó varias de sus peleas más importantes. Él dice que usted una vez le contó la historia de Sofía, y que desde entonces ha estado siguiendo el trabajo de la fundación. Su hija fue diagnosticada hace 2 semanas, y él dice que la única persona en el mundo en quien confía para salvar a su hija
es usted. El nombre de James Mackenzie golpeó a Canelo como un martillo. Era cierto que le había contado la historia de Sofía durante una cena después de una de sus peleas más exitosas en Las Vegas en Mackenzie. Había estado hablando sobre sus propios hijos esa noche, mostrando fotos y hablando de sus sueños para ellos. En Canelo había compartido la historia de Sofía como una manera de explicar por qué había creado la fundación, por qué destinaba tanto de sus ganancias a la caridad infantil. James tiene dinero, tiene los mejores doctores del mundo disponibles, continuó Elena, pero dice que quiere que su hija reciba tratamiento aquí, en el Hospital Sofía, porque cree que hay algo especial en este lugar, algo que va más allá de la medicina. Esa tarde Canelo recibió una llamada directa de James Mackenzie. Esta vez no era a las 3 a.m., pero la desesperación en la voz del hombre era idéntica a la que había escuchado en Rodolfo 20 años atrás. Saúl, le dijo Mackenzie, su voz quebrándose, sé que esto es extraordinario, pero necesito tu ayuda. He visto lo que tu fundación puede hacer. He leído sobre Elena y todos los niños que han salvado. Mi pequeña Sofía, ella es todo para mí. Mi esposa murió en el parto, y esa niña es lo único que me queda en este mundo. Canelo cerró los ojos y por un momento fue como si el tiempo se hubiera detenido. La historia se estaba repitiendo, pero esta vez él tenía el poder, los recursos y la experiencia para cambiar el final. James le dijo con voz firme, trae a Sofía aquí inmediatamente. Le vamos a dar el mejor tratamiento disponible en el mundo, y te voy a acompañar en cada paso del camino. 3 días después, James Mackenzie llegó a Guadalajara con su hija, Sofía, una niña rubia de ojos azules que irradiaba la misma valentía que Canelo había visto en Sofía y Elena, pero cuando Canelo la conoció en persona, algo extraordinario sucedió. Sofía lo miró directamente a los ojos y le dijo, a mi papá me contó que usted es el ángel guardián de los niños enfermos. ¿Es verdad que conoció a una niña llamada Sofía que ahora cuida a todos los niños desde el cielo? Las palabras de la pequeña Sofía dejaron a Canelo sin habla. ¿Cómo podía una niña de 8 años entender de manera tan profunda la conexión espiritual que él había sentido durante todas estas décadas? Era como si Sofía hubiera enviado a esta segunda Sofía para completar un círculo que había comenzado con dolor y que ahora podía cerrarse con esperanza. El tratamiento de Sofía comenzó inmediatamente bajo la supervisión directa de Elena y con Canelo presente en cada sesión. Pero a diferencia de la experiencia con la Sofía original, esta vez todo era diferente. Los avances médicos desarrollados a lo largo de los años, la experiencia acumulada por Elena y su equipo, y los protocolos perfeccionados de la fundación, se combinaron para crear las mejores condiciones posibles para la curación durante las semanas de tratamiento. Canelo desarrolló una relación paterna con Sofía que llenó un vacío que no sabía que existía en su corazón. Ella era inteligente, curiosa, y tenía una fortaleza interior que lo asombraba. A menudo le hablaba sobre Sofía, como si realmente pudiera sentir la presencia de la niña que había muerto antes de que ella naciera. Don Canelo le dijo un día mientras recibía quimioterapia, anoche soñé con Sofía, me dijo que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien, y que usted era su regalo especial para todos los niños enfermos. ¿Cree que los sueños pueden ser reales? Canelo tuvo que salir de la habitación para llorar. La conexión que esta niña sentía con Sofía era inexplicable pero profundamente real. Era como si 20 años de dolor, culpa y redención se estuvieran resolviendo a través de la curación de esta segunda. Sofía. James Mackenzie se quedó en Guadalajara durante todo el tratamiento, y él y Canelo desarrollaron una amistad profunda, basada en su experiencia compartida como hombres que habían enfrentado la posibilidad de perder a las niñas más importantes de sus vidas. Mackenzie le contó a Canelo cómo la historia de Sofía lo había marcado tanto, que había comenzado su propia organización benéfica en Estados Unidos, inspirado por el ejemplo de la fundación. Esa noche que me contaste sobre Sofía, le confesó Mackenzie, regresé a casa y abracé a Sofía durante horas. No podía imaginar lo que habías pasado, lo que significaba perder a una niña así. Desde entonces, he estado donando millones a causas de cáncer infantil, pero nunca pensé que algún día iba a necesitar esa ayuda para mi propia hija. Después de 6 meses de tratamiento, los médicos declararon a Sofía Mackenzie completamente curada. Los escáneres mostraban que no quedaba ni rastro del tumor, y su cuerpo había respondido mejor que cualquier caso anterior en la historia de la fundación. El día que recibieron los resultados finales, Canelo, James, Elena y toda la familia de la fundación celebraron con lágrimas de alegría. Pero la historia de las dos Sofías estaba lejos de terminar. Sofía Mackenzie, inspirada por su experiencia y por las historias que había escuchado sobre Sofía, tomó una decisión que sorprendió a todos. Le pidió a su padre que donara una cantidad sustancial para crear un programa especial dentro de la Fundación AIS, diseñado específicamente para proporcionar tratamiento de emergencia inmediato a niños en situaciones desesperadas. Y así, una llamada desesperada a las 3 a.m. que había destrozado a Canelo se transformó en una sinfonía de esperanza
que resonaría por generaciones, demostrando que a veces nuestros momentos más oscuros son simplemente el preludio de la luz más brillante que podemos ofrecer al mundo en el fin.